El día de hoy escucharemos un breve resumen sobre el capítulo 1 del PDF Introducción al Desarrollo Sustentable. Para empezar, hay que entender de dónde proviene la palabra desarrollo. Se define la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Entendemos por la palabra desarrollar como la forma de aumentar, perfeccionar y mejorar algo o alguien dentro de las ciencias sociales. El concepto de desarrollo ha sido utilizado desde diversos puntos de vista. Según Valcárcel, el desarrollo constituye un concepto con múltiples aristas y puede ser caracterizado como un modelo, una política, un objetivo, un proceso, un resultado o una meta. Con frecuencia el concepto de desarrollo ha sido usado por el gobierno y líderes políticos para señalar una meta de perfeccionamiento de la acción social en general. Un ejemplo de una meta en la actualidad es desarrollar una vacuna contra la enfermedad que nos está atacando. También una meta que tuvieron algunos gobiernos fue la famosa carrera espacial, que pasó en 1955 por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde las ciencias económicas, la noción de desarrollo estuvo asociada a la noción del crecimiento económico. El concepto de desarrollo también estuvo vinculado a la noción occidental de proceso. Este concepto se desarrolló en Europa y se impregnó profundamente hacia todos los campos de las ideas durante el periodo de la Ilustración. En el pensamiento social latinoamericano, la temática de desarrollo en sus variadas formas surge vinculada a la noción de civilización, específicamente a lo largo del siglo XIX. Las ideas sobre el desarrollo aparecen en América Latina, englobadas en el debate sobre civilización y barbarie. Las élites nacionales veían que en el contexto de un mundo en rápida transformación y de rápida aceptación universal de los valores de la Europa occidental, sus países se retrasaban en su crecimiento económico y en la asunción de estos valores como propios de la ideología del progreso, impulsada por los sectores dominantes, reflejaba la admiración y obsecuencia de la élite criolla para con las clases medias y dominantes de los países centrales, hacia los cuales Latinoamérica exportaba materias primas y productos agropecuarios y desde los cuales importaba tecnología y manufactura. Si bien desde la primera mitad del siglo XX existen esporádicas referencias en la bibliografía, el concepto de desarrollo aplicado a la economía no es hasta finales de la década de los 40 que éste se populariza. El comienzo de la difusión generalizada del concepto aplicado a la economía y la sociedad suele asociarse con el discurso de asunción del presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. En su discurso de inauguración de su mandato alude a vastas regiones del planeta como mundo subdesarrollado. A partir de aquel momento, desarrollo y subdesarrollo comenzaron a ser utilizados regularmente por los organismos internacionales como términos explicativos del acrecimiento de las distancias y diferencias socioeconómicas entre los países ricos del norte y los países pobres del sur. La nueva configuración de fuerzas resultantes de la Segunda Guerra Mundial eleva a la categoría de potencias mundiales a los Estados Unidos de América y a la Unión Soviética, quienes a partir de ese momento disputarán la hegemonía política mundial. A pesar de esta disputa, el periodo histórico estará marcado culturalmente en el imaginario de ambos bloques, por la esperanza de construir un mundo nuevo y feliz. Tras la derrota nazi, generalizaba un total rechazo a las tesis de la excepcionalidad europea y la superioridad racial. La modernidad aparecía como un fenómeno de carácter inimaginablemente universal. Cabe señalar que con el objetivo de sacar de subdesarrollo a los países definidos como subdesarrollados, en las últimas décadas se multiplicaron las organizaciones regionales e internacionales que tienen como objetivo la promoción del desarrollo en los países considerados más atrasados. Distintos pensadores considerados como los precursores de la formación del pensamiento sociológico ya habían planteado esquemas explicativos tipológicos para dar cuenta de las transformaciones que atravesaban las sociedades. Por ejemplo, en el libro Principios de Sociología, el autor define dos formas sociales, el tipo comunitario y el societario,
Esta distinción está basada en las diferentes relaciones sociales que se establecen en base a la cantidad de población y el grado de división del trabajo social y la concomitante complejidad. Por su parte, Henry Maine explicaba los cambios en términos de paso de las relaciones sociales basadas en las posiciones relativas o de estatus a las relaciones fundamentadas en contrato. La formulación de Robert Redfield en su obra Yucatán, una cultura de transición, muestra visiones polares donde situaba el progreso en una línea que iba de las sociedades populares a las urbanas, en el modelo conocido como Continuum Folk Urbano. Esta describía como un tipo de sociedad que presentaba las siguientes características: pequeña, aislada, cerrada y culturalmente homogénea, analfabeta, sencilla con poca división del trabajo, rural, escasamente desarrollada, religiosa y con prevalencia de las relaciones personales y de tipo cara a cara. Procesos históricos y desarrollo. Una de las corrientes más influyentes en las ciencias sociales y económicas es la fundada en el pensamiento marxista, cuyas elaboraciones más importantes están expresadas en los escritos de Karl Marx y Friedrich Engels. Los aportes más importantes de Marx en relación con las teorías del desarrollo están basados en su concepción materialista de la historia. Esta focaliza su atención en el análisis de los procesos de producción, a partir del vínculo entre las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción y el régimen de propiedad. Engels definió el materialismo histórico como esa concepción de los derroteros de la historia universal que ve la causa final y la fuerza propulsora decisiva de todos los acontecimientos históricos importantes en el desarrollo económico de la sociedad, en las transformaciones del modo de producción y de cambio. En esta corriente de pensamiento, la estructura económica de la sociedad tiene una importancia fundamental, ya que forma la base real sobre la que se levanta una superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Marx describe el proceso histórico de constitución y las condiciones de posibilidad del capitalismo como sistema social. También en escritos anteriores describió las formas sociales o modos de producción que procedieron al capitalismo: comunismo primitivo, esclavista, feudal, capitalista y socialista. Cuando hablamos de modo de producción, nos referimos precisamente a la manera en que una sociedad organiza y articula sus recursos, medios, instrumentos y conocimientos. Cada modo de producción implica una manera particular de relación social y también un modo específico de interacción sociedad-naturaleza. El capitalismo como modo de producción surgió gracias a la acumulación primitiva del capital, lograda a través del saqueo de las colonias y la apropiación del producto del trabajo de campesinos y artesanos, por parte de quienes serían los primeros capitalistas. La expansión del comercio internacional y su rentabilidad en el marco de expansión de los mercados indujo la generación de excedentes, la obtención de ganancias, la articulación de mercados y la generación de nuevos circuitos comerciales. Desarrollo y revolución industrial. La emergencia de la cuestión ambiental. La revolución industrial fue un proceso económico y social de grandes cambios que culminaron en la configuración del sistema mundial capitalista. Si bien tuvo epicentro en Inglaterra entre los años 1760 y 1830, el fenómeno se extendió afectando prácticamente toda la humanidad. Gran parte de los cambios fueron de índole económica. Esta revolución implicó transformaciones estructurales de la sociedad que implicaron, además de cambios culturales, políticos e ideológicos. En este periodo se consolidó la burguesía como la clase dominante del sistema capitalista y surgió el movimiento obrero. La concentración de los medios de producción y de las tierras por parte de la clase social emergente dejó desprovista de medios de vida a una importante porción de la población, como parte de la población rural, que en muchos casos se acercó a las ciudades para convertirse en jornaleros libres y móviles que sirvieran al crecimiento sector no agrícola de la economía. Los avances técnicos y tecnológicos fueron muy importantes en esta etapa. La invención de la máquina de vapor como manera de reemplazar a otro tipo de energías y obtener mayor productividad constituye uno de los hitos de la revolución. La revolución industrial y el modo de producción capitalista resultan fuertemente contradictorios, no solo a nivel social y político.
sino también por los efectos ambientales que no tardaron en aparecer. Dentro de las preocupaciones ambientales había dos que tenían mayor incidencia. La primera fue las condiciones de vida de los obreros, las cuales propiciaban la proliferación de epidemias. La segunda, la depredación de los bosques. Principales perspectivas teóricas sobre el desarrollo. Las teorías del desarrollo pretenden identificar las condiciones sociales y las estructuras económicas necesarias para hallar un camino al desarrollo humano y el crecimiento económico sostenido. Cabe señalar que resultaría imposible en un texto de esta naturaleza realizar un recorrido exhaustivo por las diferentes teorías del desarrollo. La teoría de la modernización surgió en los años 50 y se desarrolló en la década siguiente. El contexto de surgimiento de esta teoría nos dice mucho sobre la lógica de pensamiento. La teoría fue presentada en forma de ensayo en 1956. Alcanzó su máxima expresión en la obra El proceso económico de Groth. Rostow define todas las sociedades precapitalistas como sociedades tradicionales, caracterizadas por una dinámica social en la que las relaciones interpersonales son establecidas por medio de enlaces emocionales y afectivos. La sociedad ideal era aquella en la que el mercado capitalista podía desarrollarse libremente, y las sociedades retrasadas constituían un claro impedimento para tal objetivo. El camino y la instauración de sociedades modernas, que en contraste eran caracterizadas por relaciones sociales de tipo personal y de carácter neutro, eran consideradas óptimas para la implementación de un mercado capitalista. Debía iniciarse un despegue. La cuestión del desarrollo pasaba a ser así un modelo ideal de acciones económicas, políticas y sociales internacionales entre sí que ocurrirían en determinados países, siempre y cuando estuviesen dadas las condiciones para este despegue. Las etapas por las que inexorablemente debían pasar todas las sociedades eran 5. La primera, sociedad tradicional. Segunda, condicionales previos del despegue. La tercera, despegue económico. La cuarta, el camino hacia la madurez. Y la quinta, la sociedad de consumo de masas. El argumento central de la teoría de la modernización sostenía que para que los países subdesarrollados alcanzasen su nivel de industrialización y prosperidad económica característicos de una sociedad moderna, resultaba necesario que estos países hicieran un cambio profundo en el plano cultural de sus valores y las estructuras sociales. Entre las características más importantes realizadas en este enfoque señalamos las enumeradas por Valcárcel. Evolucionista, ya que el cambio de la modernización implicaba una trayectoria a través de diversas etapas, las que se daban a transitar inexorablemente para alcanzar el ansiado desarrollo. Etnocentrista, el desarrollo del occidente es el ideal y sus instituciones las indica para lograrlo. Dicotomista, divide de manera reduccionista a la sociedad en dos sectores, uno moderno, que cumple el rol activo en la transformación, y uno pasivo, el tradicional. Bueno, con esto damos término a este breve resumen. Espero que haya sido de su agrado. Me despido de ustedes sin antes decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches.